Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Reciban un cordial saludo de su amiga y hermana en Cristo, Marlene Navas. Sean todas y todos muy bienvenidos a este subministerio Mujer, una joya preciosa, en el cual confío será de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Así es, mis amadas joyas preciosas, que hoy nos sumergiremos en la palabra del Señor y estaremos hablando del don de hablar en lenguas, lenguas angelicales, lenguas de Dios. ¿Será posible que existan las lenguas angelicales? ¿O ese don de hablar en lenguas se refiere a otro idioma de otra nación, de otro país, en el cual un maestro puede enseñarme? ¿Qué significará realmente ese don de hablar en lenguas de Dios? Y estaremos hablando también acerca del don de profecía, el don profético, la palabra profética. Así es, mis amadas joyas preciosas, que hoy estaremos escudriñando las Sagradas Escrituras y de manera personal les voy a compartir mi experiencia de cómo recibí el don de hablar en nuevas lenguas. ¿Será posible que esto alguien me lo pueda enseñar? ¿Será que otra persona puede enseñarme a hablar un idioma extraño, un idioma angelical? ¿Será que se puede aprender? ¿Será que alguien me puede enseñar cómo hablarlo? ¿Será que alguien lo puede traducir o interpretar? Bueno, hoy, basado a mi experiencia personal, yo voy a compartirles lo que Dios me ha enseñado en este caminar de su mano. Y también les hablaré acerca de cómo recibí el don profético, cómo recibí el don de profecía. Y para eso nos vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos abrir nuestras Biblias. Así es que, por favor, si tienes una, no dudes en ir, agarrarla y corroborar conmigo lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Así es que hoy vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Y vamos a leer lo que la Biblia dice acerca del don de hablar en lenguas y el don de profecía. Vamos a introducirnos en las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice así, Primera de Corintios 14, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Así es, mis amadas joyas preciosas, que esta parte de donde el apóstol Pablo nos habla acerca del don de lenguas y el don de profecía, la verdad es que si antes no tomamos unos segundos para orar y pedirle a Dios que venga la revelación a nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu, la verdad que no vamos a entender y comprender realmente la esencia y el significado
de su palabra, aunque esté tan clara y transparente para poder entenderla, a veces la mente se ciega y no hay entendimiento. Por eso es sumamente importante, antes de empezar la lectura de la palabra de Dios, hacer una breve oración para que entonces el poder de Dios se manifieste por medio de su Santo Espíritu y nos traiga la palabra reveladora. Así es, mis amadas joyas preciosas, que hoy yo les voy a compartir cómo fue que llegó a mi vida el don de hablar en lenguas angelicales. Esto no es otro idioma de otro país. Hay quienes han confundido y malinterpretado que cuando el apóstol Pablo dice que hablen en otras lenguas, se refiere a otras lenguas autóctonas de tribus que entienden su lengua, que no es un idioma como español, como inglés, francés, alemán, portugués, sino es una lengua nativa, distinta. Eso no es hablar en lenguas. Tampoco significa hablar en lenguas, hablar en otro idioma de otro país, donde un maestro puede enseñarte y podemos aprender a hablar inglés, hablar francés, hablar italiano, hablar portugués. Eso no significa hablar en lenguas. Aquí el hablar en lenguas, la palabra de Dios es clara y dice acá: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El hablar en lenguas angelicales no habrá otro ser humano que nos entienda que estamos hablando. Este es un lenguaje angelical y la palabra del Señor dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y este es un don de Dios, el hablar en otras lenguas, lenguas que ningún ser humano puede entender y comprender, dice la palabra de Dios, porque nuestro lenguaje, cuando recibimos ese don, es directamente al Padre, al creador de todo idioma, de toda lengua, de todos los idiomas. Y Él hizo este idioma en donde ningún humano puede entenderlo, a menos que el Espíritu de Dios le dé el don de poder, que dice la palabra, interpretarlo. Y realmente tenemos que tener clara esa área, tenemos que tener claro esa palabra, que el don de hablar en lenguas es real, existe y no es humano. No puede ningún ser humano enseñarte a hablar en lenguas. Este es un don de Dios. Si has visto, escuchado de algún lugar, alguna persona que te enseñe a coordinar las vocales, sílabas para formar una palabra extraña y rara, esto no es de Dios. Este idioma desciende del cielo a tu mente, a tus pensamientos, y tú los sueltas por tu boca. No te lo enseña absolutamente nadie. Si alguien te quiere enseñar a hablarlo, a decirlo, eso no es un don celestial. Ese es un don humano que el humano está tratando de llegar, pero no es la manera correcta, porque espiritualmente no pasará nada. Ahora quiero contarles cómo fue mi experiencia. Yo quiero decirles que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y fuego, recibí el don de hablar en nuevas lenguas. Nadie humanamente me enseñó a hacerlo. Y hoy quiero compartirles un poquito más acerca de este don tan lindo y maravilloso, porque la palabra dice que cuando tú hablas en lenguas angelicales, tú hablas directamente con Dios. Aunque tú no entiendas lo que tú estás diciendo, el espíritu tuyo, juntamente con el de Dios, sí sabe de qué tú humanamente tienes necesidad. Y esa oración llega inmediatamente al tercer cielo. Y dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creer la palabra de Dios y no creer lo que otras personas proponen, suponen o piensan que quizás o tal vez pudiera ser. Cuando la palabra del Señor es completamente clara y transparente, tenemos que aferrarnos a ella. Ahora quiero decirles, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, fuego, como señal de bautismo, el don de hablar en nuevas lenguas,
Am, Semanas antes, unas 2 semanas antes de recibir el bautismo, yo empecé a mi mente empezaban a venir esas palabras extrañas a mi mente. Y yo decía, ¿qué será eso? ¿Por qué viene esa palabra que no entiendo, que no comprendo? Pareciera como otro idioma, pareciera como que fuera de otro lugar, pero yo no la entiendo. Y caían como gotitas de agua, 2, 3 palabritas extrañas, raras, y aquí en el oído escuchaba esas palabras, pero esas palabras que me susurraban al oído, extrañas, distintas, traían a mi corazón una experiencia maravillosa, porque yo me sentía como en un pedacito de cielo, aunque yo no entendía esas palabras que el Espíritu Santo ya venía trayendo a mi mente, a mis oídos. Yo no sabía que me estaba preparando para el día que Él iba a elegir para darme parte de Él, parte de su esencia, y era el momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, días antes venían a mi mente: ninguna persona, ningún pastor, ninguna pastora, ningún líder puede o debe enseñarte. No se enseñan en un pizarrón, no se escriben para conjugar. No, esto no es de esa manera. Esto no, de esa forma, no es de Dios. La manera en que desciendes Edom es completamente distinto, porque como es un don de Dios, Dios te lo da directamente a tu mente y a tu corazón. Y esa fue mi experiencia días antes de recibir el bautismo. Yo empecé a escuchar esas palabras en mi pensamiento, venían esas palabras, pero no me causaban pánico, terror, horror de saber que estaba escuchando palabras que yo no entendía, pero dentro de mi corazón sentía que era algo poderoso, algo maravilloso, porque era lo que me hacía sentir en mi corazón, a pesar que yo no conocía esa rama, esa área, era completamente desconocida para mí, pero escuchar esas 2, 3 palabritas en mi mente que venían a mi oído, bajaban a mi corazón y me hacían sentir regocijo, consuelo, paz, saber que algo sobrenatural estaba pasando conmigo. Me sentía, como les dije anteriormente, en un pedacito de cielo. Y cuando llegó ese gran día que nuestro Señor eligió para mí, que recibí el bautismo del Espíritu Santo, esas palabritas que semanas antes, días antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, habían venido a mi mente, a mi oído, a mi corazón, esas fueron las que cuando nuestro Señor derramó de su presencia sobre mi vida y yo sentí en mis labios, esta fue para hacérselos de una manera literal, les voy a dar un ejemplo de cómo fue lo que yo sentí en mis labios, en mi boca, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en nuevas lenguas. En mis labios, en mi boca, yo sentí como una llama de fuego, y ese fuego traía un poder, como cuando tú agarras un imán, otro imán, y los quieres unir. Lo que tú sientes dentro, esa energía, ese poder, yo lo sentí en mis labios y brotaron esas 2, 3 palabritas que anteriormente ya había escuchado. Y yo fui la mujer más feliz de este planeta, porque estaba viviendo una experiencia sobrenatural del poder de Dios. Y entonces supe que sí existen las lenguas angelicales, que sí existe ese lenguaje divino, ese lenguaje celestial que dice la palabra del Señor. Y dice: y procurar los dones espirituales, pero sobre todo profetizar, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Porque se escucha algo misterioso, no entiendes, no comprendes, y no hay traductor humano, no lo hay. Si a alguien Dios le da la interpretación, puede hacerlo, pero es un don de Dios. Y dice, acá, de esa manera es como yo viví
de manera personal mi experiencia al recibir el don de hablar en nuevas lenguas. ¿Y por qué es importante cuando tú recibes ese don seguirlo practicando? O sea, hablando. Porque la palabra de Dios dice que el que habla en lengua extraña a Dios habla y asimismo se edifica. Tú te estás edificando, fortaleciendo, tú estás generando ese ambiente espiritual dentro de tu ser, mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces es sumamente importante hablar en lenguas angelicales. Si has recibido ese don, no lo tomes por cosa poca, porque en realidad es maravilloso, porque te ayuda en el área espiritual a que tú te edifiques. Tú de manera personal, tú te fortalezcas, tú crezcas, la unción de Dios descienda porque estás hablando, dice la palabra del Señor, directamente con Dios. Entonces, si ningún humano entiende, por consiguiente, las huestes de maldad tampoco, ni el enemigo sabe que estás hablando con nuestro Señor. Y hay una confusión tremenda cuando tú empiezas a soltar el poder de la palabra y empiezas a hablar en nuevas lenguas. Es como que estuvieras tirando misiles a las huestes de maldad, bombazos atómicos. Y algo muy importante, después de un tiempo, ya no recuerdo exactamente cuánto, no sé, tal vez 3, 4 meses, yo era feliz repitiendo esas palabras por todos lados. Y cuando estaba en la cocina, cuando estaba en el trabajo, cuando estaba en todos lados. ¿Y qué les quiero contar, mis amadas? Que llegó el momento en que dije, wow, ¿y solo estas palabras son las que yo voy a decir todo el tiempo? Porque después escuché a otros hermanos y hermanas que también tenían el don y me quedaba escuchando para ver si eran las mismas palabras. Son similares porque es un mismo idioma. Son lenguas angelicales, idioma divino. Entonces, pareciera que se parece, pero no es el mismo, no es igual. Cada uno le es dado de diferente manera, aunque pareciera que se viera como que estuviéramos todos diciendo lo mismo, no es así. Es como decir, como es un idioma angelical, ¿verdad? Pero es dado de manera personal a cada uno, no son las mismas palabras. Orando al Señor le pregunté si esas palabras que yo tenía, que eran como 3 palabras, eran todas las que yo iba en mi vida a hablar con Él. Y me dijo que no, que orara en lenguas. Y conforme yo fuera orando cada día, Él iba a añadir nuevo vocabulario. Y así sucedió. Entonces yo empecé a orar y a orar en el Espíritu, en lenguas. Y nuestro Señor, cuando yo menos pensaba, me agregaba una palabra distinta, una palabra diferente, una palabra. Entonces, cuando tú escuches a una persona orar en lenguas angelicales fluido y dice muchas palabras, quiere decir que esa persona ha orado mucho, constantemente, porque no te repite una ni 2 palabras, porque tú recibes el bautismo, pero es como otro idioma. Si tú te pones en búsqueda a nutrirte, a llenarte y todo, vas a recibir más. Y hay renuevo del don de lenguas. Hay renuevo cada día y cada día tú puedes hablar más y cada día nuestro Señor, conforme tú oras en el Espíritu, nuestro Señor va agregando, añadiendo nuevo vocabulario que no te lo enseña ningún ser humano. Este es un don divino, este es un don de Dios. ¿Qué sucede cuando tú vas creciendo, formándote y madurándote en la oración en lenguas? Que tú te conviertes en una ametralladora en contra de las huestes de maldad. Porque no entienden, no saben qué tú estás pidiendo. Y fíjate cómo nuestro Señor nos ha hecho con tanta sabiduría e inteligencia que tú puedes pensar en tu idioma, sea inglés, sea español. Puedes orar en español y puedes declarar en lenguas angelicales. Tú estás pensando en español tu necesidad, lo que tú quieres y todo, pero estás orando verbalmente a palabra auditiva que se escucha, que en lenguas. El enemigo no puede leer tus pensamientos. Tú estás orando en tu idioma, pero tú estás declarándolo
en lenguas angelicales. Mira el nivel y la capacidad de dones que Dios nos ha dado y poderes mentales, porque es la mente. Tú piensas en español, pero bombardeas en lenguas. Entonces tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero no te quedes con esas 2, 3, 4 palabritas que recibiste cuando fuiste bautizado. Sumérgete en la presencia del Señor, ora, ora. Activa el don que hay en ti, dice nuestro Señor. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora, 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 ora. Y nuestro Señor traerá un renuevo, traerá y añadirá nuevo vocabulario que no te lo enseña ningún ser humano. Y ahora les voy a compartir cómo recibí el don de profecía, el don profético. Después que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en nuevas lenguas, después de un tiempo, creo que fueron unos 2 o 3 meses, recuerdo que pues desde ese tiempo yo empecé a fluir en lo que Dios me iba dando. ¿Cómo es fluir? Lo ponía por obra, a orar en lenguas, a orar en español, a leer la Biblia, a escuchar alabanza, a hacer oración, a dar adoración, a escuchar alabanza, a congregarme, a servir en el templo, a agradar a Dios, agradarlo. Yo no sabía de los dones del Espíritu, yo no sabía, nadie tampoco en ese momento me guiaba espiritualmente. Mi mentor es el Espíritu Santo. Él ha sido el que me ha guiado, Él ha sido el que me ha envuelto en sus brazos y Él ha sido el que me ha llevado a la victoria. Y por eso estoy agradecida y lo que hay en mí es un corazón lleno de agradecimiento. Unos 2, 3 meses después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, con el don de hablar en nuevas lenguas, yo empecé a orar en lenguas, porque era algo que me traía gozo y eso también me ayudó mucho a combatir todo el tormento que había llegado a atacar mi vida. Sin la presencia del Espíritu Santo yo no hubiera logrado nada. Fue Él quien lo hizo absolutamente todo. Yo traté lo más que pude humanamente de obedecer y eso trajo grandes recompensas a mi vida. ¿Y qué sucedió? Que cuando yo empecé a orar en lenguas, porque es que sentía que dentro de mí había caído una correntada de ríos de agua viva. Y empecé a orar y en todo lugar, en el carro, al hacer el oficio en mi casa, al cocinar. Yo hablaba en lenguas en todo momento en esa temporada. Hoy lo hago, pero Dios me ha ido formando y tengo todo a su tiempo. Pero en ese momento era una loquilla por Cristo y lo sigo siendo, pero hoy nuestro Señor me mueve de otra forma porque uno va creciendo, va aprendiendo, va madurando y es parte de nuestra formación y recuerdo eso. Y entonces recuerdo que en alguna oportunidad ya era hora de ir al templo, ya era hora porque yo quería estar 10 y trato siempre de estar 10, 15 minutos antes que empiece el servicio, porque el tiempo de la alabanza y adoración yo no me lo pierdo. Entonces, recuerdo que ese día iba para la iglesia y me metí a bañar, y estaba bañándome y estaba orando en lenguas, y terminé de bañarme, ya había arreglado a las niñas y en la salida del baño para la recámara sentí como una llama de fuego descendió desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies y sentí la presencia del Todopoderoso. La presencia de Dios, la presencia divina. Y era tan fuerte esa presencia que me quebrantó. Yo recuerden que entré orando al baño. Me estaba bañando y estaba orando en el Espíritu, en lenguas. Y cuando salí sentí ese fuego, como cuando lo recibí el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Pero en este caso yo no sabía qué era lo que estaba pasando, qué iba a pasar. Lo que sabía era que había estado hablando con nuestro Señor en el Espíritu. Pero en cuanto salgo del baño,
para mi recámara, en ese transcurso, en cuanto salgo del baño, siento ese fuego, esa presencia exquisita y maravillosa que no se puede humanamente expresar cómo es. Tienes que vivirlo. Y era tan fuerte que no aguanté y caí de rodillas quebrantada en un mar de lágrimas y no sabía por qué, pero sabía que el poder de Dios me estaba envolviendo en ese momento. Y empecé a hablar en lenguas. Empecé a hablar y en ese momento se añadieron nuevas lenguas, lenguas que yo sabía que antes no había hablado. Y era una llama de fuego sobre mi boca, mi lengua, mis labios, que fluían y fluían y fluían, y mi corazón quebrantado, y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Después de esa presencia tan fuerte que no pude mantenerme en pie, caí de rodillas, quebrantada, llorando, gimiendo y hablando ese idioma extraño. Después que sentí que mi espíritu tuvo paz, escuché un mensaje. Y nuestro Señor ese primer día me habló como está escrito en la Biblia. Y me dijo: así dirás a mi pueblo. En el momento en que nuestro Señor me lo dijo, me dijo: así diráis a mi pueblo. Y me da el mensaje. Y por último me dice: así ha dicho Jehová tu Dios, quien hoy te escoge como profeta a las naciones. Me quedé en shock. Me quedé sin palabras en ese momento. Y dije: wow. Y así fue la primera vez que nuestro Señor me dio un mensaje y me dio el don de profecía. Y ese don Dios se lo da a quien Él escoge, a quien Él elige, a quien tal vez se ha sentido poca cosa, a quien tal vez ha creído que no vale nada, que no es digno o digna, que no es merecedor. De lo más vil y menospreciado del mundo, dice el Señor, yo escojo a los míos y yo los levanto y aderezo mesa delante de sus angustiadores y yo les pongo la corona, dice el Señor. Y desde ese día empecé aún más esa búsqueda de ese Dios que me hablaba, que hoy en día sé que es más real que la realidad, porque Él ha hecho la realidad. Él lo es todo. Y nuestro Señor tiene a manos llenas sus dones espirituales para todos. Son regalos que Él nos da cuando lo buscamos de corazón, en espíritu y en verdad, reconociendo nuestra condición, pero diciéndole: Señor, ayúdame a ser diferente. Reconozco las áreas en las que tienes que trabajar, pero yo estoy dispuesta, mi corazón está dispuesto a experimentar las mieles de tu gloria. Humanamente yo no puedo cambiar lo que está mal en mí, pero yo sé que tú sí puedes hacerlo. Límpiame, purifícame, conságrame, apártame del pecado cada día. Y sabes que cuando abrimos nuestro corazón de esa manera al Padre, al dador de la vida, Él trae sus regalos, sus dones espirituales.
Y la palabra del Señor dice que Él lo reparte a cada uno como Él quiere. Aún yo no sabía esa parte específica en la Biblia, pero empecé a recibir sus regalos y fueron los que me hicieron mantenerme firme cuando creía que podía tambalear. El Espíritu Santo venía y me afirmaba. Viene y me sigue afirmando. Y hoy le digo, Padre, no me sueltes. Agárrame fuerte de tu mano, de tu brazo poderoso y fuerte. Y no me sueltes, porque yo, humanamente, no es por justificarme, pero me puedo debilitar. Pero tus fuerzas omnipotentes no me soltarán nunca, nunca. No me sueltes de tus manos, le digo a nuestro Señor. Y regresando a las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dice el apóstol Pablo acerca del don profético? Volviendo a repetirlo, oremos al Señor para que podamos poquito a poco ir discerniendo su palabra. Y dice, seguid el amor, lo primerito, el amor de Dios, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es esencial el don profético, porque el don profético habla en nuestro idioma. La profecía no es en lenguas, porque entonces no sería profecía, es el don de lenguas. La profecía es esencial en nuestra vida. A mí nuestro Señor constantemente me está profetizando a través de su palabra y yo tomo la palabra y la hago mía. Y en ocasiones viene y habla directamente conmigo y me da profecía para mi vida. Y yo le creo, yo le creo. Yo creo lo que Él me dice. ¿Cuándo lo va a hacer? Es el tiempo de Él, no el mío. He aprendido también que las cosas no van a ser cuando yo quiero, como yo quiero y como yo digo. La mayor parte del tiempo serán como Dios diga. En ocasiones tal vez conceda el anhelo de mi corazón cuando yo quiera, pero ya eso es ganancia. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo que va a sanarte, Él te va a sanar. Nomás no cuestiones y no digas hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No, ya no. Quita esa actitud porque esa actitud te detiene. Esa actitud no te deja avanzar. Más bien dile, Señor, yo creo que mi sanidad ya está dada. Señor, declara la palabra profética. Esta es declaración de una palabra profética. Señor, yo creo que por tus llagas estoy sana. Señor, yo creo que tú traes la normalidad mental a mis pensamientos. Mi mente te pertenece, Cristo de la gloria. Declara la palabra profética que se hará realidad en tu vida. Y dice acá, pero sobre todo que profeticéis, porque ¿qué nos dice aquí mismo en las Sagradas Escrituras? ¿Qué hace la profecía? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ya vimos eso, hablamos directamente con Dios. Ningún humano nos entiende, ni este idioma lo enseña ningún maestro, ningún pastor, ningún líder, ninguna escuela donde te enseñen a hablar en lenguas. Y si existiera, y si lo hay, no es de Dios. Y dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla en tu idioma y tú le entiendes la profecía que está dando por parte de Dios. Y dice, dice acá, pero el que profetiza habla a los hombres para... Aquí vamos a ver algo muy lindo acerca de la profecía. ¿Qué es lo que hace la profecía? Dice acá, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Una palabra profética te va a edificar. Para exhortación. Una palabra profética puede exhortarte si estás mal, si estás haciendo las cosas de una manera
que a Dios no le agrada. Puede descender profecía de exhortación, arrepentimiento al pecado y consolación. La palabra profética también te consuela. Entonces vemos 3 puntos aquí importantes. Ahora bien, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé el don de discernimiento, porque hoy en día hay miles de profetas, pero ¿es la profecía edificante? ¿Edifica la profecía? ¿Exhorta la profecía? ¿Consuela la profecía? ¿O qué clase de profecía se está moviendo? Entonces, a veces lo ignoramos porque no leemos la Biblia. Esencial, fundamental, leer las Sagradas Escrituras para que nadie nos engañe y no seamos fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina, dice la palabra del Señor. Y dice acá, la profecía para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia y la iglesia reciba, volvemos una vez más, edificación. Así es, mis amadas joyas preciosas, nos aconseja el apóstol Pablo. Perfecto, que ya recibiste el don de lenguas y lo hablas, pero demos un pasito más allá para poder recibir el don profético y podamos profetizar. Y si sentimos que del todo no sabemos cómo hacer, oremos a Dios, abramos nuestro corazón, porque no hay un prototipo de enseñanza más que la Biblia nos muestra. De ahí cada quien lo va a vivir de una manera personal. Tú no tienes que seguir mi patrón, podría ser una guía, pero tú vas a vivir tu propia experiencia conforme a tu búsqueda, conforme a tu entrega, conforme a tu pasión de recibir los dones de Dios. Así es, mis amadas joyas preciosas, que yo confío en el Señor, que reciban esta palabra de manera personal. Agarra 1 Corintios 14, lee el hablar en lenguas y recibas de manera personal tú lo que Dios te va a dar a ti directamente, para ti, personal. Les compartí cómo fluyó, cómo recibí el don de hablar en lenguas y cómo recibí el don de profecía. Y voy a compartirles pronto voy a compartirles qué más nuestro Señor me ha dado, aparte del don profético. Recuerden que nuestro Señor tiene mucho para darnos a todos abundantemente, y cada quien recibe conforme a su búsqueda. Dios no es un Dios de escasez ni de miseria. Dios es un Dios de abundancia, de amor, de paz, de bienestar, de salud, de consuelo. Así es que desechemos todo lo malo y lo negativo de nuestro corazón y de nuestra mente y sumerjámonos en aguas profundas de la palabra del Señor, porque nos conviene. Este es nuestro alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Mis amadas joyas preciosas, declara la palabra profética en tu vida. Esta es la palabra profética que tú puedes ya desde hoy empezar a declarar sobre ti. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago una declaración profética? ¿Cómo hago una palabra profética? Tú declaras algo que aún tú no has vivido. Tú dices algo que tú necesitas que suceda en tu vida. Esa es una declaración profética. Tú estás afirmando algo que anhelas que se realice, y por el poder de la palabra que hay en ti, la palabra se cumple y se va a realizar. Yo soy una mujer victoriosa
esa es una palabra profética. Ahora yo les hago una declaración profética. Les hago una declaración profética. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos y cada uno de ustedes son sanos, son liberados, son libertados por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Esa es una palabra profética. Y está escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos dicen las Sagradas Escrituras? A la profecía más exacta, segura y certera, la que ya está escrita en la palabra. La que ya Dios escribió. Y claro que en ocasiones nos da mensajes en el momento que si provienen de Dios van a cumplirse. Se cumplirán y tú lo vivirás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis amadas joyas preciosas, será hasta el siguiente video. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Por favor, sus comentarios son muy valiosos para mí. Los contesto conforme a mi posibilidad. Si hay una duda, una pregunta o un tema que tú quisieras que exponiéramos, por favor también hazme la sugerencia, que te aseguro que con la ayuda de Dios estaremos compartiendo también. Hoy, mis amadas joyas preciosas, me despido de ustedes deseando que a sus vidas llegue cada día de una manera más intensa la presencia poderosa del Espíritu Santo, que es la que en estos últimos de los tiempos la palabra dice que se está moviendo. Dios me les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Reciban el poder de lo alto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les amo rica y abundantemente en el amor de Cristo. Hasta pronto. Bye bye.